Los primeros mexicanos, cuarta entrega. El primer mexicano simbólico, Morales. ¿Quién fue el primer mexicano? Hace un par de entregas sugería aquí que fue la Eva de Naharón, una mujer que vivió hace unos 13.600 años. Claro, aquello es prehistoria, la inmensa oscuridad de pretextos de la que provenimos todos. También explicaba que podríamos considerar al primer mexicano un sacerdote azteca mexica llamado Huitzil. Y luego, la semana pasada, argumentaba que los primeros mexicanos fueron los pueblos originarios de estas tierras. Particularmente me refería entonces a los tenochcas. Podría aventurarse otra respuesta pertinente a partir del siguiente planteamiento. A ver, ¿estarían ustedes de acuerdo en que un mexicano típico habla español, la lengua en que nos estamos comunicando ahora mismo usted y yo, profesa un catolicismo más bien heterodoxo, por no decir sobradamente permisivo, está sustancialmente influenciado por una o varias tradiciones indígenas y en su comportamiento, muy importante, demuestra un fuerte arraigo a su entorno espacial, al punto que lo considera suyo, su tierra, y por tanto, digno de ser defendido? No estoy aventurando una definición identitaria, sencillamente propongo algunos trazos mínimos para figurar la silueta de un personaje simbólico. Si partimos de tal perfil, el primer mexicano no pudo existir antes de que el idioma castellano llegara al territorio que hoy ocupa México. Suele considerarse que Francisco Hernández de Córdoba, quien probablemente nació alrededor de 1475 y murió en 1517, descubrió las tierras continentales de lo que actualmente es nuestro país. Efectivamente, él capitaneó el primer contingente de españoles que zarpó de Cuba hacia el poniente a buscar y descubrir tierras nuevas, usando las palabras con que narró esto Bernal Díaz del Castillo, quien no solo participaría con Cortés en su expedición, sino también participó en esta de Hernández de Córdoba. El 8 de febrero de 1517 levaron anclas en el puerto de Jaruco y después de 21 días de navegación, muchos de ellos dedicados exclusivamente a no hundirse, avistaron un panorama que debió dejarlos mucho más que estupefactos. No solo tierra firme, sino también una pequeña ciudad, es decir, algo que los europeos nunca antes habían encontrado en el Nuevo Mundo, un desarrollo urbano. Cuenta Bernal que los naturales se acercaron a los barcos con gestos amistosos y con un grito que se repetía: "Conezcatoch, Conezcatoch". Bernal traduce: "Anda, andad acá a mis casas". Algo así como pásenle a lo barrido. Como recordará el lector, aquel recibimiento no solo sirvió para ponerle nombre cristiano al sitio, Cabo Catoche, sino también, y en primer lugar, como parte de la estratagema que usaron los indígenas para engañar a los españoles. Porque una vez que desembarcaron, los mayas arremetieron contra ellos de manera furiosa. Muchos expedicionarios perecieron ahí mismo, y los sobrevivientes se embarcaron de nuevo para salvar el pellejo. De vuelta, harían escala en algún punto de la Florida, en donde también fueron recibidos violentamente por los naturales. Un desastre. De los 110 hombres que partieron en la aventura, menos de la mitad retornaron vivos a Cuba. El propio don Francisco moriría 10 días después de haber regresado a Cuba a consecuencia de las heridas y fiebres sufridas tras los combates en Yucatán. Como haya sido, Hernández de Córdoba llegó en 1517 a las costas de la península de Yucatán y desembarcó en una región que hasta entonces
no formaba parte del ecúmeno occidental. La clave que permite explicar su trascendental hallazgo está en el nombre de uno de los pilotos de su flotilla, Antón de Alaminos. Este hombre, oriundo de Palos de la Frontera, era un navegante que había acompañado a Cristóbal Colón en sus 2 primeros viajes al Nuevo Mundo y recordaba algo importante. En 1502, es decir, 10 años después del primer encontronazo de Colón con el Nuevo Mundo, el navegante genovés emprendería su 4º y último viaje transatlántico. Salió del puerto de Cádiz a principios de mayo y para finales de julio, ya con una ruta más o menos conocida, exploraba el litoral atlántico de lo que hoy llamamos Centroamérica. En las cercanías de Guanaja, una ínsula ubicada a unos 60 kilómetros de las costas de Honduras, el almirante y su hermano Bartolomé se toparon con una barca de mercaderes mayas. Conocieron entonces el cacao y entendieron que al oeste se encontraba una gran comarca llamada Mayá o Mayam. Colón no seguiría aquella pista, pero Alaminos conservaría el recuerdo. Con todo, las naves de Hernández de Córdoba, guiadas por Alaminos, no fueron las primeras que alcanzaron el litoral yucateco. 10 años antes, otro compañero de don Cristóbal ya lo había logrado. ¿Quién? Vicente Yáñez de Pinzón, uno de los hermanos Pinzones. Capitán de la Niña en el primer viaje de Colón, fue uno de los insignes hombres de mar convocados por el rey Fernando a la junta que se celebraba en Burgos en marzo de 1507. En esa junta se impulsaron varias medidas para imponer algún tipo de orden a la apropiación del Nuevo Mundo por parte de la corona española. Se instituyó la Cátedra para la Navegación de las Indias. Américo Vespucio, quien acabaría poniéndole el nombre al continente, fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla y el monarca ordenó a Vicente Yáñez Pinzón y a Juan Díaz de Solís que navegaran al Nuevo Mundo para encontrar ya de una vez por todas el dichoso canal al Mar del Sur, esto es, al Océano Pacífico. El 29 de junio de ese mismo año, 1507, 2 embarcaciones levaban anclas en Sanlúcar de Barrameda. Solís capitaneaba la Magdalena y Yáñez de Pinzón la San Benito. Bien a bien no se sabe qué pasó durante la travesía, pero todo indica que llegaron a las costas de lo que hoy es este país, más o menos a las alturas, digamos, de Tampico. Entonces, ¿qué hicieron? Bordearon el Golfo, pero hacia el sur. El padre Sagún supondrá que quizá sean estas las embarcaciones que algunos nativos del río Pánuco recordarán haber visto. En 1513, Pinzón aseguró que había llegado hasta la provincia de la Camarona. Y aunque no se tiene un testimonio cartográfico del encuentro, todo indica que se estaba refiriendo a Yucatán, a la península yucateca. Sin embargo, no hay indicio alguno de que hubieran desembarcado o trabado contacto de ningún tipo con la población costera. Así que tampoco es a bordo de estas carabelas que podría hallarse el rastro de alguno de los que podríamos considerar después el primer mexicano simbólico. No será sino hasta 1534 que Hernán Cortés mencionará al personaje que estamos buscando. La primera persona que, hablando español, defendió esta tierra como suya, y Cortés le planta un apelativo en sus cartas, uno que por cierto hoy casi nadie recuerda: Morales. Le llama así, Morales. ¿Lo recuerdan ustedes? Ya platicaremos de él en la próxima entrega.